ver, yo lo que diría es que hay como... La primera etapa fue una etapa en la que fuimos pasando por énfasis distintos en políticas sectoriales de juventud. Efectivamente tuvimos una época larga donde la idea básica era la recreación y el tiempo libre, por decirlo de alguna manera. Entretener a los jóvenes para que no se metan en líos, para que no corran ciertos riesgos, etcétera, etcétera. Esa etapa yo creo que fue más de los años 50, 60, básicamente. Y se generalizó mucho en casi toda América Latina. De hecho, en esa época había muy pocos institutos gubernamentales de juventud y la mayor parte de las cosas que se hacían con el rótulo de juventud caían en áreas del deporte. Luego tuvimos una etapa que siguió siendo sectorial, pero mucho más centrada en áreas un poco más duras, por llamarlo de alguna manera. Empezamos a tener mucho más interés por la educación, el empleo, la salud, siempre vinculada con adolescentes y jóvenes, evidentemente. Pero seguían siendo enfoques como sectoriales, evidentemente. Me parece que eso es un poco un signo que primó mucho. Y en los últimos tiempos yo diría que lo que hay ahora es una mezcla donde siguen habiendo ese tipo de cosas que seguimos trayendo del pasado, pero se le ha sumado mucho una preocupación también sectorial por el tema centrado en los vínculos entre juventud y violencia, por llamarlo de alguna manera. Violencia, seguridad ciudadana, protagonismo juvenil en ese tipo de cosas, tanto en su rol de víctimas como de victimarios. Pero hasta ahí seguimos teniendo como políticas muy sectoriales, como énfasis distintos en temas distintos, pero siempre con ángulos sectoriales. Y eso lleva a que las instituciones más importantes en ese campo sean justamente las instituciones que atienden esos sectores de políticas públicas, los ministerios de educación, de salud, de seguridad, de trabajo, etcétera, etcétera. Mi impresión es que en paralelo fuimos haciendo una construcción donde empezamos a darle especificidad al tema juvenil, pero mirándolo como un todo. Y es cuando comienzan a surgir los institutos gubernamentales de juventud, en algunos casos con rango de ministerio de juventud como tal, y en muchos otros casos al menos una dirección general de juventud en alguno de los ministerios sectoriales. Los intentos allí fueron muy diversos. Yo diría que las principales lecciones aprendidas de esta etapa es que estas instituciones mucho más con identidad, con el rótulo de juventud o juvenil, comenzaron a tratar de llenar los huecos que dejaban las grandes instituciones sectoriales, digamos. Entonces, se metieron mucho con el tema de la participación juvenil, con el tema de la ciudadanía juvenil, cosas por el estilo. Últimamente, yo creo que esto es una cosa de los últimos 5 o 10 años, según los procesos en cada caso, lo que tenemos es un énfasis mucho más marcado porque estas instituciones, en lugar de ocuparse de un sector más, tratan de cumplir una función de articulación de esfuerzos y de darle una cierta visión de conjunto en ese sentido. Y me parece que esa evolución ha sido muy positiva porque en el fondo la gran limitante que teníamos en el pasado no era tanto de que no se hicieran cosas por los jóvenes, que era algo que era una especie de sentido común que estaba muy vigente en muchos de los análisis que se hacían, sino de que lo mucho que se hacía de manera muy dispersa, sin ningún tipo de articulación, y eso les restaba visibilidad, les restaba posibilidades de impacto efectivo, etcétera, en los propios jóvenes. Y claro, está todo por hacerse, porque en el fondo es una tarea que implica mucho esfuerzo en muchos campos, ¿no? Pero yo diría que lo básico es cómo poder dotarnos de cierta institucionalidad básica, tener estos institutos gubernamentales, tener consejos de la juventud para nuclear los movimientos juveniles, tener instancias académicas que trabajen fuertemente el tema de jóvenes, también como tema integrado. Eso tenía mucho que ver con montaje de observatorios de juventud, con programas de estudios, de investigaciones sobre jóvenes, programas más vinculados con la formación de personal técnico que trabaja en este tipo de temáticas, etcétera, donde la academia ha sido muy importante, sin duda alguna, ¿no? Mi impresión es que hemos avanzado, pero seguimos teniendo limitaciones importantes de todos modos, ¿no? A veces muchas de estas cosas se suman más en el discurso que en la práctica, evidentemente. Pero lo que más se constata, aparte de que muchas de estas políticas sectoriales siguen muy dispersas, muy faltas de coordinación y de articulación efectiva, es que trabajamos con enfoques muy diferentes. En los mismos estados, en los mismos países, en los mismos gobiernos incluso, distintos organismos trabajan con enfoques distintos. Yo diría que ahí hay por lo menos 3 enfoques bien diferentes. Por un lado, hay muchas, sobre todo los ministerios sectoriales, los ministerios de educación, de salud, de trabajo, de seguridad, etcétera, trabajan con la idea de que los jóvenes son apenas un grupo de riesgo. Y hay que trabajar para tratar de
prevenir esos riesgos o de atender sus consecuencias cuando se producen. Riesgos de embarazos tempranos, riesgos de vincularse a fenómenos de violencia, riesgos vinculados con el consumo de drogas, en fin, y un largo etcétera en la materia. Hasta ahí los jóvenes son un simple grupo de riesgo y las políticas públicas tienen que encargarse de prevenir esos riesgos o atender sus consecuencias una vez que se dan. Por otro lado, muy en la línea de lo que se ha trabajado en políticas de niñez y adolescencia, se trabaja mucho con la idea de que los jóvenes son sujetos de derecho, que es un enfoque totalmente distinto. Esto está muy centrado en las instituciones especializadas en juventud, los institutos nacionales de juventud, los ministerios, etc., al menos en el discurso, en el mejor sentido de la palabra, no siempre en las prácticas efectivas. Y hay un tercer enfoque que se ha ido trabajando también mucho sobre la base de que tanto el enfoque de riesgo como el enfoque de derechos tienen una limitante importante y es que consideran a los jóvenes solamente como beneficiarios de políticas, como receptores de políticas. Y se valora que los jóvenes además son y deben ser actores de las políticas. Entonces la idea básica es que, además de considerar los sujetos de derecho o un grupo de riesgo, está la idea de que los jóvenes también son, y pueden ser sobre todo mucho más a futuro, actores estratégicos del desarrollo. El gran problema que tenemos en América Latina es que estos enfoques coexisten en los mismos gobiernos, en los mismos periodos, digamos, ¿sí? Todo lo que hacemos en materia de recorridos por los distintos países en esta materia nos dicen eso permanentemente. La Secretaría de Seguridad considera a los jóvenes un peligro y la política correspondiente se basa en el control social de los jóvenes. Mientras en paralelo el Ministerio de Desarrollo Social del mismo gobierno los considera sujetos de derecho y entonces la idea básica es cómo uno los apoya para darle oportunidades, para fin, cosas por el estilo. Y así en muchos otros casos. Mi impresión es que esto es un tema muy preocupante porque son tensiones y paradojas muy grandes que afectan las políticas públicas de juventud y limitan mucho el desarrollo potencial de esas políticas y sobre todo los impactos que se puedan lograr. No, sin duda hay mucho por hacer, ¿no? Pero en todo caso se han logrado avances importantes, yo creo, en muchos aspectos. Y la respuesta no sería, una respuesta global es muy difícil, habría que irse a sectores específicos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en salud ha habido mucho avance en estas materias. Hoy en día es bastante difícil poder, tomar opciones por ciertos enfoques de política pública, por ejemplo, en relación al embarazo adolescente, ignorando las evidencias científicas acumuladas en la materia, digamos. Porque hay mucho estudio acumulado. Eso no quiere decir que no se ignore. Efectivamente hay muchos de nuestras clases dirigentes muchas veces ignoran este tipo de cosas. Un problema central que sigue habiendo, aunque cada vez menos por suerte, es que mucho de lo que se genera en áreas académicas, por ejemplo, en materia de generación de conocimiento, no se logra transmitir adecuadamente al ámbito del diseño y la implementación de políticas públicas. Entonces sigue habiendo ahí un divorcio importante, aunque, reitero, se han ido construyendo puentes importantes en varios aspectos. En cualquier caso, a mí la impresión que me da es que necesitamos como acercar más también en ese sentido en la generación de conocimiento. Sigue primando mucho la generación de conocimiento en dos mundos bien separados, que hasta ahora nos cuesta mucho unir. Las políticas sectoriales de juventud y los intentos de generación de políticas integradas de juventud. Hacemos encuestas de juventud en todos nuestros países, por ejemplo, algo que no se hacía tradicionalmente en América Latina. Pero esas mismas encuestas se usan poco en las políticas sectoriales y a su vez se hace mucha investigación y mucho estudio sobre políticas sectoriales de juventud que utilizamos muy poco en los esfuerzos de políticas integradas, ¿sí? Entonces mi impresión es que ahí también necesitamos diálogos más fluidos en esas materias, ¿no? En un contexto donde creo que además la investigación especializada en juventud sigue teniendo una gran limitación, y es que se concentra mucho en las condiciones de vida de los jóvenes y en la subjetividad juvenil, digamos, en qué opinan los jóvenes, de las culturas juveniles, en fin, el mundo de las subjetividades de las nuevas generaciones. Pero todavía tenemos un déficit importante en lo que significa generación de conocimiento en el campo de cómo se diseñan, cómo se implementan, cómo se evalúan, cómo funcionan las políticas públicas de juventud. Y esto creo que es una limitante importante desde todo punto de vista. Si además a eso le sumamos que en la academia sigue habiendo una tentación muy grande a siempre estar analizando lo que dicen ciertos autores en lugar de analizar la realidad, que es lo que realmente importa, creo que eso también es una limitante importante que hay que superar, ¿no?
impresión es que también en este campo hay enfoques muy diversos y hasta contradictorios. Lo que decíamos sobre si los jóvenes son un grupo de riesgo, son sujetos de derecho o son actores estratégicos del desarrollo, no pasa solamente en los países, también pasa en los organismos internacionales. Hay algunos que se enfocan mucho en el riesgo, otros que se enfocan mucho en la idea del sujeto de derecho, etc. Entonces tenemos el mismo problema que teníamos antes en los países, lo tenemos cuando hablamos de organismos internacionales, que deberían también dialogar mucho más de lo que dialogan entre sí sobre este tipo de temas. Después yo creo que hemos aprendido mucho de la práctica de lo que no debiera hacerse. Algo que han hecho casi todos los organismos internacionales y no debiera hacerse a futuro desde ningún punto de vista, es que cada quien ha querido tener su propio grupo de jóvenes. Y eso ha fracasado rotundamente. O sea, es muy bonito para sacarnos fotos, para filmar procesos participativos, para llenar informes y para hacer un montón de cosas, pero en términos de práctica efectiva de trabajo es nulo, digamos, lo que se logra. Y la mejor prueba al respecto es que las grandes irrupciones juveniles que han habido en América Latina en los últimos tiempos se han dado absolutamente al margen de todo lo que hemos tratado de construir en materia institucional, tanto de los gobiernos como de los organismos de cooperación regional. ¿Sí? Ninguna de las irrupciones sociales juveniles, de los movimientos indignados con distintos nombres que han habido en América Latina, han sido protagonizadas ni por consejos de la juventud promovidos por los gobiernos, ni de grupos de jóvenes promovidos por los organismos internacionales. En los dos casos han sido grupos muy particulares, muy aislados del conjunto de la dinámica juvenil, que creo que no entienden efectivamente de qué se trata cuando hablamos de dinámicas propias de los movimientos juveniles, y eso habría que superarlo decididamente a futuro, digamos, ¿no? Yo creo que los jóvenes tienen que organizarse por su cuenta y los gobiernos y los organismos internacionales tienen que dedicarse a apoyarlos en la medida en que les parezca pertinente y punto, pero no estar con esta idea de que yo tengo que tener mi propio grupo de jóvenes porque eso no va a ninguna parte, digamos, sustantivamente hablando. ¿Y qué habría que hacer a futuro? Yo creo que efectivamente también hay que romper la sectorialidad con la que trabajan los organismos internacionales. El sistema de Naciones Unidas debería articular mucho más y mejor sus esfuerzos, por ejemplo. Sus agencias trabajan muy bien en su tema específico, porque siguen también la lógica sectorial de los gobiernos, digamos, ¿no? Están las agencias que trabajan en salud, que trabajan en empleo, que trabajan en educación, que trabajan en participación, pero el mismo sistema de Naciones Unidas no tiene una visión integral al respecto. Y cuando uno mira los bancos, por ejemplo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, en fin, lo que nota es que ahí también hay un esfuerzo muy centrado en apoyar ciertas cosas que desde lo sectorial les interesa a esos bancos, digamos. La inserción laboral de los jóvenes, la salud sexual y reproductiva, en fin, cosas por el estilo que siguen siendo mecanismos que refuerzan la sectorialidad que debiera combatirse. Entonces mi impresión es que también en el campo de los organismos de cooperación internacional hay una necesidad imperiosa de promover estos diálogos mucho más a fondo y con mucha más decisión y firmeza a futuro, con esta consigna que por ejemplo tiene Naciones Unidas de trabajar en torno a una sola Naciones Unidas, es decir, que tienen que trabajar articuladamente efectivamente. Se han hecho ensayos, han sido buenas experiencias, muy acotadas en muchos aspectos, pero muchas experiencias han chocado con mecanismos burocráticos administrativos que fomentan la sectorialidad. Entonces cada quien tiene su propia lógica, no hay mucha compatibilidad entre sus propios sistemas de manejo de recursos, etc. Y todas esas cosas habría que mejorarlas a futuro para que esto pudiera mejorar. No solo en el campo de la juventud, por cierto, pero en todo caso es el tema nuestro y por eso lo refiero a este tipo de ejemplos en particular. Mi impresión es que efectivamente a futuro hay que pensarlo mucho más de este modo, ¿no? Incluso si uno mira la Unión Europea, por ejemplo, la Unión Europea trabaja mucho poniendo recursos considerablemente altos en juventud, pero no lo hacen tanto juventud, lo hacen tanto política sectorial correspondiente, ¿sí? Pero jóvenes en El Salvador, centrados en los temas de jóvenes y violencias, empleo juvenil, como aquí en Guatemala, o cosas por el estilo, pero no tienen una preocupación por tratar de mirar estas cosas de manera articulada, de manera integrada, efectivamente. Y creo que eso tiene que ver sobre todo porque no hay ninguna agencia, ningún organismo que cumpla esos roles tampoco, digamos. Entonces, lo que existe en Naciones Unidas de Juventud es un mecanismo muy débil, etc. Entonces, mi impresión es que en todo este campo, la OIJ tiene un desafío enorme por cumplir en la materia, cumpliendo en el plano internacional ese rol que deberían cumplir sus institutos miembros en cada país, digamos. Articulando la cooperación internacional en torno a estos temas, promoviendo estos debates con las agencias correspondientes, insistiendo en las limitaciones que tienen muchos de sus enfoques en un sentido o en otro, algo en lo que la OIJ está trabajando obviamente, pero que habría que reforzar mucho más a futuro, me parece.
jóvenes, si uno mira la televisión en cualquiera de otros países, son buenos para nada, vagos por definición, culpables hasta que demuestren su inocencia y un largo etcétera en la materia. Y entonces, evidentemente allí tenemos otro problema centralísimo. Por muy buenas políticas públicas que tengamos de juventud, si no cambiamos estas prácticas en los medios de comunicación, vamos a seguir teniendo percepciones en la opinión pública que son siempre negativas, ¿sí? Y que están de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad de los menores en el caso de que cometan delitos, que están de acuerdo con que las políticas de seguridad se pongan en práctica en todos sus contextos, etcétera, ¿no? Sigue habiendo, me ha tocado ver aquí candidatos presidenciales que están diciendo que como principal propuesta de campaña política es, digamos, implantar la pena de muerte como reacción ante los delitos que cometen las maras en particular, que son organizaciones típicamente juveniles. Entonces mi impresión es que hay como una necesidad imperiosa de también incidir en estas cosas, porque claro, el político tiene que responder a las cosas que la gente piensa, pide, espera, etcétera, ¿no? Es la lógica de cualquier político, de cualquier partido. Pero eso tiene que tener sus ciertos límites, evidentemente. Y si la opinión pública es muy manipulada, como está pasando con muchos de estos procesos, ahí tenemos otro problema central, ¿no? Me parece que por allí giran un poco los desafíos a futuro y allí hay que trabajar para que logremos mejores avances y más concretos, asumiendo que los jóvenes además están mucho más y mejor preparados que los adultos para lidiar con las grandes tendencias de cómo funciona el siglo XXI en el mundo, digamos.